Buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta serie de conferencias que hemos tenido en esta oportunidad aquí en la ciudad de Guadalajara, en esta tarde nos va a tocar la última ponencia. Y el título de la última ponencia nosotros la tenemos en forma de una pregunta. ¿Qué es una iglesia reformada? ¿Qué es una iglesia reformada? Y yo pienso, hermanos, que es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, ya que en los tiempos en que nosotros estamos viviendo se escucha de muchas denominaciones, podemos decir que en un sentido son nuevas, y que utilizan la palabra reformado. Por ejemplo, se escucha de personas que son carismáticos reformados. Se escucha también de pentecostales reformados y una serie de denominaciones que también utilizan la palabra reformado. Yo quisiera que por favor abramos la escritura en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y antes de leer el pasaje de la palabra del Señor, yo quisiera hacer una introducción acerca del tema. Y yo les decía precisamente que uno de los temas que son un poco controversiales en nuestros días es el de definir lo que es una iglesia reformada. Y yo quisiera que lo examinemos considerando lo siguiente, considerando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que a su vez está compuesta por creyentes individuales, que se reúnen en un lugar específico para llevar a cabo los mandamientos de Dios y hacer la voluntad del Señor. Y en ese sentido, hermanos, cuando nosotros definamos lo que es una iglesia reformada, también estamos nosotros definiendo quién es un cristiano reformado. Y yo decía que hay muchas controversias que van desde un extremo hacia otro extremo. Y pareciera que en nuestros días no puede decirse quién es un cristiano reformado y quién no es un cristiano reformado, cuál es una iglesia reformada y cuál no es una iglesia reformada. Por un lado, hermanos, hay una línea de pensamiento que sostiene que aquellas personas que afirman las doctrinas de la gracia, o sea, los 5 puntos del calvinismo, automáticamente deben de considerarse como reformados, sin importar que otras doctrinas más puedan sostener este grupo de hermanos. No importa si ellos son carismáticos en cuanto a los dones del Espíritu Santo, no interesa si es que ellos adoran de una forma mundana al Señor en sus servicios, lo único que es importante para ellos son los 5 puntos del calvinismo. Yo quisiera traer una definición que hace el pastor Joel Vicky en una introducción de un libro que trata sobre este mismo tema y que dice de esta forma. Y comienzo la cita. Este libro provee un amplio tratamiento de la fe reformada. El libro no cae en la trampa de limitar al calvinismo a los 5 puntos. También trata con el gobierno de Dios en su reino, el pacto de gracia, la experiencia de la gracia, la proclamación del evangelio y la consagración de vida. Fin de la cita. Es decir, hermanos, afirmar los 5 puntos del calvinismo no convierte a una persona necesariamente en reformado. Hay doctrinas también que son características de la fe reformada. Y con la ayuda del Señor nosotros vamos a ir profundizando estas doctrinas que convierten a una iglesia en reformada. En el año 1517, vamos a hacer mejor, vamos a ir profundizando un poco más este punto. Y yo quiero referirme ahora a otra línea de pensamiento que afirma que si una persona no afirma todo lo que Calvino escribió en su obra de la teología sistemática, incluyendo el bautismo de infantes, no puede ser reformado. Esa también es, podemos decir nosotros que es como el otro extremo de la definición de reformado. Ellos dicen que si no se sostiene todo lo que escribió Juan Calvino, incluyendo el bautismo de infantes, no puede ser reformado. Y esta posición
creemos que es errada. Y es errada por el uso mismo de la palabra reformado que se ha concedido a lo largo de la historia. En la historia de la Iglesia, la palabra reforma ha tenido un sentido negativo. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar en la historia que se llama de las reformas realizadas en la Iglesia católica romana por diferentes papas. En esta parte tenemos la reforma monástica que hicieron varios papas romanos y que se dieron antes de la reforma protestante. También se habla de una reforma papal, por ejemplo, las reformas que hizo el Papa León IX y Gregorio VII. También se habla de las reformas religiosas paganas hechas por emperadores paganos como Juliano, un emperador apóstata. Entonces nosotros vemos que esa palabra reforma también tiene un sentido negativo, pero también hay un sentido positivo de la palabra reforma. La palabra reforma tiene su sentido positivo en cuanto se utiliza para identificar la reforma protestante de Martín Lutero. Ese fue el primer uso que se le da a esta palabra reformado. Por eso es que a Martín Lutero se le conoce como el reformador. En el año, nosotros sabemos, en el año 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis, hace un llamado para la reforma de la iglesia corrupta de Roma. Los seguidores de Lutero redactan la primera confesión reformada, llamada como la Confesión de Augsburg, en el año 1530. Luego de esta reforma, o esta primera reforma positiva, esta reforma protestante, de la cual Martín Lutero fue la cabeza, nosotros observamos en la historia de la iglesia que aparece la persona de Juan Calvino, quien predicara en Ginebra desde los años 1536 hasta 1564. El mismo que lleva la reforma a las doctrinas de la adoración, el gobierno y la práctica cristiana. Si usted se da cuenta, luego que viene la reforma de Lutero, Juan Calvino lleva la reforma a otras áreas de la iglesia, como son la adoración. Lleva la reforma al gobierno de la iglesia y lleva la reforma a la práctica cristiana. Y a este movimiento se le conoce como la iglesia reformada de acuerdo a la palabra de Dios. Luego, hermanos, de la reforma de Lutero, hemos visto que viene la reforma de Juan Calvino y ahora también viene la reforma de los puritanos, quienes veían que la iglesia se encontraba en un estado de media reforma. Ellos decían, no, todavía la reforma no ha sido completada. Así como Calvino en un primer momento vio que la reforma de Martín Lutero no estaba completa y él lleva todavía esa reforma más adelante, los puritanos dijeron de la misma manera, la reforma no se encuentra completa, nosotros estamos a la mitad del camino y tenemos que continuar llevando la reforma más allá. Esto era porque ellos habían observado que existían ciertos rasgos de la Roma papal en la iglesia visible. Entonces, ¿qué hicieron los puritanos y otros más? Ellos llevaron la reforma cada vez más ajustada a la palabra de Dios. Un dato importante, hermanos, ahora que nosotros estamos mencionando a Juan Calvino el reformador, a Martín Lutero el reformador y a los reformadores puritanos, es la diferencia en la manera en que Juan Calvino y los puritanos se referían a la iglesia visible. Juan Calvino en sus obras habla de la iglesia verdadera de Cristo. Si usted lee las obras de Juan Calvino, él se refiere así a la iglesia. Mientras que los puritanos hablaban de la iglesia pura de Cristo aquí en la tierra. Este concepto de la iglesia es lo que hace que los puritanos lleven la reforma más allá. No se trata solamente de una iglesia verdadera, sino también de una iglesia pura de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. La palabra reforma también no solamente tiene ese uso en estos personajes que se les conoce como reformadores. También se utiliza para lugares donde se estaba llevando a cabo. De ahí se habla la reforma en Alemania, la reforma en Suiza, la reforma en Francia,
en Gran Bretaña, en Escocia, la Reforma en los Países Bajos, y también en la historia de la Iglesia se conoce como Primera Reforma, Segunda Reforma. Si usted lee la historia va a encontrar que se habla hasta de una Cuarta Reforma protestante. Entonces estamos viendo que el uso de esta palabra reformado no solamente se sitúa a los 5 puntos del calvinismo, no solamente se sitúa a los escritos de Juan Calvino, a la institución me estoy refiriendo, sino que esta palabra reforma va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Y si nosotros revisamos las doctrinas sostenidas por los reformadores, podemos observar que existían entre ellos ciertas diferencias notables. Pero estas diferencias que había entre ellos no era la causa para llamar a uno, este sí es reformado y el otro no es reformado, como quizás sucede en nuestros días. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino difería con el reformador Martín Lutero en cuanto a la cena del Señor. Juan Calvino enseñaba que Cristo no estaba físicamente presente en la cena del Señor, mientras que Lutero afirmaba que sí. En cuanto a la cena del Señor, también el reformador Juan Calvino tuvo diferencias con el reformador Zwinglio. Calvino afirmaba que Cristo participaba activamente en la cena, mientras que Zwinglio no creía de esa forma. Ahora vamos a decir que Zwinglio no era reformador. Vamos a decir que Lutero no era un reformador. No podemos nosotros atrevernos a hablar de esa manera. ¿Vamos a decir acaso que los puritanos no eran reformadores? Tampoco podemos hablar de esa forma. Lo que quiero expresar es que entre los reformadores no había un común consenso en cuanto a doctrinas y por tal motivo ellos no dejaban de ser reformados. Sin embargo, sí existían entre ellos acuerdos doctrinales en cuanto a lo que debe ser una iglesia reformada. Y es precisamente de ello que nosotros vamos a tratar en esta mañana, luego de nuestra un poco larga introducción. Una definición de lo que sería una iglesia reformada la podemos encontrar en el pasaje de la Biblia que estamos citando en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es una iglesia reformada? Pues la Escritura nos tiene que decir que es una iglesia reformada. Y ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice: la iglesia del Dios viviente y la columna y el sostén de la verdad. Esa es una iglesia reformada. La iglesia del Dios viviente, la columna y el sostén de la verdad. ¿Y qué cosa es lo que hace reformada a una iglesia? Y aquí nosotros vamos a comenzar a mencionar algunas características. Bueno, la primera característica y la principal, creo yo, es que la iglesia abraza el principio de sola escritura. El principio de sola escritura reconoce a la Biblia como la palabra escrita de Dios, la reconoce como la única expresión autoritativa de la voluntad divina para todos los aspectos de la iglesia y para todos los aspectos de la vida de un cristiano. Nosotros podemos recordar la famosa frase de Martín Lutero, y comienzo la cita: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Ese es el principio de sola escritura. La conciencia del reformado, del cristiano reformado, está cautiva de la palabra de Dios. Esta famosa frase la dice Lutero en un tiempo en que nadie tenía la Biblia en su mano. Si usted recuerda, nadie, ni siquiera el clero católico romano tenía la Biblia en su mano. Y como les había comentado, muchos curas, sacerdotes de la Iglesia Católica no sabían ni siquiera los 10 mandamientos.
Ni siquiera ellos sabían, porque ellos no tenían las escrituras en sus manos, salvo cuando ellos estaban haciendo estudios de teología, como lo estaba haciendo Martín Lutero. Para los reformadores, las escrituras son la pura palabra de Dios, infalible, inerrante, autoritativa, suficiente, la única regla para la iglesia del Señor. Para los reformados, cualquier cosa que no tenga sustento en las escrituras es declarado como una impiedad, una tradición de hombres. Ese es el pensamiento de una persona, de un cristiano que es reformado. Un reformado cree y aplica lo que la misma palabra de Dios enseña. En Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice la Escritura: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y también ese pasaje que conocemos mucho en Isaías capítulo 8, versículo 20, cuando dice la Escritura: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un reformado no hace de la experiencia religiosa su regla de vida, sino que como los profetas y los apóstoles, el reformado dice: así dice el Señor. Y cuando nosotros hablamos de que la escritura, sola escritura, es una característica de una iglesia, de un cristiano reformado, entonces nosotros tenemos que desechar cualquier doctrina que sea o que haga parecer de que la escritura no es suficiente. Y ahí nosotros encontramos las profecías, encontramos los dones de señal como las lenguas. Es decir, un cristiano reformado es cesacionista en su doctrina. ¿Y por qué? Porque las confesiones reformadas así lo recogen. Los dones han cesado, y precisamente en el capítulo que habla acerca de las escrituras, de una forma muy clara, lo enseña así la confesión. Un reformado ve en las escrituras la enseñanza clara que Dios es soberano. Esa es una segunda característica de una iglesia reformada. Dios es soberano. Yo quisiera citarles, hermanos, la Confesión Bautista de Londres de 1689, nuestra querida confesión, y expresa la soberanía de Dios en esta forma en el capítulo 2, el párrafo 2. Dice, comienzo la cita: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Este es el párrafo de una confesión reformada, que nos dice que Dios es soberano. Dios es soberano. Un reformado también es alguien a quien Dios se ha revelado de una manera especial, salvándolo y separándolo del pecado y del mundo. Es decir, una persona que es reformada es un convertido genuino. Es alguien que ha sufrido el poder del Espíritu Santo en la conversión de su alma. Es una persona que ama a Dios con todo su corazón. Es santo, es cortado, es separado, es desligado del pecado y del mundo. Ese es un reformado. Su corazón de piedra ha sido quitado por Dios
recibiendo de Él un corazón de carne, inclinado hacia todo lo que es santo y agradable a Dios. Esto es necesario decir, hermanos, en un tiempo donde se ha confundido a una persona o a una iglesia reformada por tener conocimiento intelectual solamente, careciendo ellos de la piedad que la gracia otorga. Miren, en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, nosotros encontramos aquí que la gracia de Dios hace a un cristiano reformado en estas palabras. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando las personas utilizan la gracia como la licencia para vivir mundanamente, como la licencia para vivir carnalmente, ellos contradicen la Escritura. Porque la gracia no enseña eso. Nosotros observamos aquí en este pasaje de Tito, inspirado por el Espíritu Santo, que dice que la gracia nos enseña que renunciamos a la impiedad y que renunciamos a los deseos mundanos. Y la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, entendiendo la piedad como la obediencia a los mandamientos de Dios. Un reformado, pues, no es una persona que tiene conocimiento doctrinal solamente, mientras que su vida aún es inclinada a lo mundano y a lo pecaminoso. Yo quisiera parafrasear al pastor Albert Martin, quien a su vez una vez citó a B.B. Warfield, y diríamos que un reformado, comienzo la cita, es aquella persona que ha recibido por gracia aquella visión de la majestad de Dios que se extiende a toda la vida y a toda la experiencia. Y todavía podríamos decir más, y yo quiero continuar parafraseando una predicación que hizo Albert Martin acerca de quién es un calvinista. Y yo quisiera decir, citando a Warfield, de que un reformado es la persona que ha visto verdaderamente a Dios y que tiene una profunda aprehensión de la majestad divina y una intensa comprensión acompañante inevitable de esa aprehensión que proviene de la relación sostenida con Dios por la criatura como tal y particularmente por la criatura como pecadora. El reformado es una persona que ha visto a Dios y que, habiendo visto la gloria de Dios, está por un lado lleno de su propia indignidad ante la presencia de Dios como criatura y mucho más como pecador, y por otro lado lleno de un asombro admirable de que este Dios recibe a los pecadores, el que cree en Dios sin reserva y determina que Dios será Dios en todo su pensamiento, emociones y voluntad, en la total extensión de sus actividades diarias, intelectual, moral y espiritual, a través de toda la relación individual, social y religiosa, es, por fuerza de la más estricta lógica que dirige el mejor de los principios en la vida y en el pensamiento y por la misma necesidad del caso, un reformado. Es una descripción bastante larga, hermanos, pero yo quería citarles a ustedes qué es un reformado o qué es un calvinista también. Considerando lo dicho, hermanos, un reformador es una persona regenerada, santificada y separada, que cree que la salvación es de Dios, como dice Jonás 2:9, y que el hombre no participa para nada en ella. En ese sentido, el reformado abraza la doctrina o la forma de doctrina conocida como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, que son la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos, que nosotros, por razones de tiempo, no los vamos a detallar. Otra característica de un reformado o de una iglesia reformada es que cree en la teología del pacto, sostiene la teología del pacto. Y aquí nosotros debemos detenernos un poco, porque es preciso en este punto dar unas cuantas pinceladas breves para dar claridad a lo que yo quiero expresar.
Y para esto debemos ir a la historia y a los teólogos reformados del pasado. Y voy a hacer un recuento histórico, hermanos. La doctrina del pacto se encuentra inicialmente sistematizada en la institución que es la obra de Juan Calvino, escrita por él en el año 1536 en el idioma latín. Pero quienes le siguieron a Calvino desarrollaron esta doctrina todavía más allá. Por ejemplo, Zacarías Ursino, en el año 1561, refirió de un pacto que Dios hizo con Adán antes de la caída. Luego, en el año 1576, Gaspar Oleviano enseñó que había otro pacto, el cual era cumplido en Cristo para la salvación eterna del pueblo escogido de Dios. Finalmente, podemos decir que el puritano John Owen desarrolló la teología del pacto de una forma diferente a los reformadores y reformados de su tiempo. Y también tenemos que decir que los primeros bautistas que redactaron nuestra confesión bautista del año 1689, ellos también recogieron la doctrina de los pactos en nuestra confesión. La teología del pacto exalta la gloria del Redentor. Esta doctrina enseña la necesidad de la fe para estar unidos en pacto con Cristo y obtener sus bendiciones eternas. Lo que quiero decir es que un reformado se adhiere a la forma de la teología de los pactos. En ese sentido, una persona que afirma el dispensacionalismo no puede ser considerado con la denominación de reformado. Porque un dispensacionalista no confirma, no afirma la teología del pacto como su doctrina. Otra característica de una iglesia o un creyente reformado tiene que ver con una correcta visión de la adoración. La adoración podemos definirla como la reverencia que debe ser rendida a un ser supremo, a través de medios como la alabanza, la oración, la lectura de las Escrituras y la predicación de la palabra de Dios. La intención de la adoración es dar, es entregar, es rendir a Dios y no está diseñada para agradar o dar alguna satisfacción a los hombres. Esa es la visión que tiene un reformado, un reformador. De ahí que él practica el principio regulativo de la adoración. No ve la adoración como una herramienta para atraer personas mundanas dentro de la iglesia. Y en ese caso utilizan una adoración mundana. Introducen el rap, introducen la salsa, introducen el merengue con la finalidad de que con esa carnada carnal capturar personas y meterlas dentro de un templo. Pero la visión reformada no es así. La visión reformada es la adoración que está estrictamente de acuerdo con la palabra escrita de Dios, con la sola escritura que nosotros habíamos mencionado en un inicio. La misma que es la única regla que afirma la manera como debemos glorificar a Dios. Es decir, la adoración reformada incluye solamente lo que la Escritura autoriza y excluye todo lo que ella no autoriza. Solamente Dios tiene el derecho de determinar el verdadero modo de adorarle a Él. El hombre no puede poner sus propias iniciativas. La iglesia no tiene autoridad para implantar una adoración diferente. Ni los pastores tenemos la autoridad. Es Dios quien por medio de su palabra, siendo Él la persona adorada, que pone las pautas, las reglas, los mandamientos, cómo es que Él debe ser adorado. Juan Calvino escribe acerca de la adoración reformada en la siguiente forma. En el libro 4, capítulo 10, párrafo 8 de su institución, él dice, y comienzo la cita, que respecto al verdadero culto divino, no se puede tener en cuenta la doctrina de los hombres, porque el Señor nos ha enseñado fiel y plenamente el modo en que quiere ser servido o adorado. Y de aquí concluye luego que los fieles se guarden de ser apartados del aprisco de Cristo por la vana filosofía conforme a las constituciones de los hombres. Colosenses 2:8.
Y al fin del capítulo condena con mayor energía todos los cultos inventados por los hombres o recibidos de otros hombres y todos los preceptos que se atreven a dar referentes al culto divino. Vemos pues que son impías todas las constituciones en cuya observancia se imagina el hombre que se contiene el culto o servicio divino. Fin de la cita. Hermanos, los reformadores enseñaron que ni siquiera la iglesia tiene autoridad para determinar la adoración aceptable a Dios. Miren, en Primera de Corintios encontramos un versículo que es pertinente para lo que nosotros estamos asegurando ahora. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 36. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y aquí Pablo le escribe a la iglesia que la palabra de Dios sale de la iglesia. Los mandamientos de Dios salen de la iglesia. La forma como Dios debe ser adorado sale de la iglesia. No. Este versículo dice que la iglesia recibe los mandamientos de Dios y debe obedecerlos en la adoración. Otro punto que es característico de una iglesia reformada es de que la iglesia reformada aplica la disciplina prescrita en la palabra de Dios. Los días en que vivimos nosotros, en estos días existe mucha sensibilidad en cuanto a este tema importante. Hay pasajes en las Escrituras que se prefiere ignorar con el objetivo de evitar que los concurrentes se sientan mal y determinen abandonar la congregación. En muchas iglesias no se practica la disciplina porque el pastor tiene miedo que las bancas se queden vacías. A las personas no les gusta ser disciplinadas, pues que se retire. Es mejor predicarle a las bancas vacías antes que predicarles o ir apacentando no ovejas, sino cabritos. Esta clase de filosofía ha hecho que muchas personas incrédulas por causa del mal testimonio de la conducta de los asistentes en estas iglesias que no practican disciplina, terminen blasfemando el buen nombre que es invocado por las verdaderas iglesias reformadas. La disciplina correctiva es la marca de una iglesia reformada. La disciplina comienza con la predicación desde el púlpito, exhortando a la congregación a la obediencia al Señor. Lamentablemente muchas iglesias no lo practican, no solamente por miedo a perder asistentes, sino también porque aquellos quieren o quienes deben ejercer el oficio de autoridad en aquellas iglesias no tienen testimonio personal. Es importante el testimonio de la persona que Dios pone para la predicación de su palabra. Y lamentablemente nosotros vivimos en tiempo donde escuchamos hablar, por ejemplo, de pastores que han caído en adulterio. Y la iglesia nuevamente los pone a ejercer el oficio de pastor cuando ellos ya no califican porque ya no son irreprensibles. Ahora pregúntese ¿usted piensa de que un pastor, entre comillas, que ha caído en pecado de adulterio, puede disciplinar a otro hermano que caiga en pecado de adulterio? ¿O puede predicar desde el púlpito en contra del pecado de adulterio? Hermanos, su mensaje tiene que ser recortado. Su disciplina tiene que ser recortada. Por eso es importante que la persona que está en el púlpito sea irreprensible. Irreprensible. Un pastor que es inclinado a la mundanalidad. Un pastor que le gusta el rock mundano. Que le gusta asistir a los conciertos salseros. ¿Le puede decir algo a una ovejita que también le gusta la mundanalidad? Camina como el mundo, habla como el mundo, se viste como el mundo, pues ya no tiene autoridad para hacer eso. Porque si le llamara la atención, la disciplina a la oveja le diría, ¿y tú? Una iglesia reformada, hermanos, recoge el lamento personal también del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que practica
el evangelismo bíblico. Y recoge el lamento personal del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Una iglesia reformada es una iglesia que evangeliza. No es una iglesia que está en el escritorio sentada. Es una iglesia que busca oportunidades para predicar el evangelio, cumplir la comisión que Cristo le da a la iglesia, id y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso una iglesia reformada tiene la predicación del evangelio como una necesidad. Una iglesia reformada siempre está planeando la manera de llevar el evangelio a los perdidos, ya sea por medio de predicaciones al aire libre, la distribución de tratados, por medio de programas dentro de la iglesia, etc. Cristo le ha dado esta tarea, este mandamiento, esta orden a la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, si la iglesia local no hubiera fallado en esta tarea, en esta ordenanza que es conocida como la Gran Comisión, no serían necesarios los movimientos paraeclesiásticos que persiguen unirse, dizque por el evangelio, para llevar las buenas nuevas a los perdidos. De ahí es que nosotros conocemos movimientos que dicen juntos por el evangelio, together for the gospel, para llevar el evangelio a los perdidos. Hermanos, ese mandamiento, esa orden, ¿a quién se la da Cristo? A la iglesia local. Es la iglesia local quien tiene que llevar el mandamiento, el evangelio a los perdidos. Pero claro, como la iglesia ha fallado en eso, se ha creado un movimiento paraeclesiástico que no se encuentra dentro de la palabra del Señor para suplir esa carencia, podemos decir, esa desobediencia al mandamiento de Dios. Las iglesias reformadas también reconocen que la salvación es del Señor, como dije al principio. Y en ese sentido, una iglesia reformada no practica el decisionismo. El decisionismo no es bíblico. Las 4 leyes espirituales son leyes que han aparecido hace poco en el Campus Crusade en los Estados Unidos. Ellos no practican el decisionismo. Una iglesia reformada tampoco planea funciones de títeres para llevar el evangelio a los incrédulos. Tampoco planea conciertos de rock cristianos para convencer a las personas a recibir a Cristo. Los reformados reconocemos que la conversión es la obra sobrenatural de Cristo y que nada puede ser reemplazado a esa obra por ninguna estratagema o estrategia humana. Hermanos, la iglesia reformada, otra característica, es valiente por la verdad. Es valiente por la verdad. Y este es un tema que también es descuidado en nuestros días. En nuestros días ya no se habla ya de contender por la verdad. Ya no se dice que la iglesia debe de levantar sus murallas para separarse del mundo. Ahora se habla de que la iglesia debe derribar sus paredes y construir puentes. Se habla de una unión ecuménica, se habla de una unión interdenominacional, se habla de todo eso. Y parte de la doctrina precisamente, o la doctrina es un estorbo para esa unidad. Y como la doctrina es un estorbo para esa unidad, deja de contender por doctrina. Contender por doctrina afecta a la unidad. Bueno, una persona que contiende es una persona que está convencida de lo que ha creído. En Judas capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que que ha sido una vez dada a los santos. Un reformado, como ya dijimos, es una persona que ha visto a Dios y tiene un verdadero conocimiento de la persona de Dios y su gloria. Por tal motivo, esta persona es valiente para defender la verdad. Un reformado no le tiene miedo al rostro del hombre. Un reformado le tiene miedo al rostro del Señor. El creyente y la iglesia reformada se opone a cualquier intento de aguar y torcer las santas y puras doctrinas de la palabra de Dios. Un creyente y una iglesia reformada no se acobarda, porque como dice el Proverbio 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. El creyente y la iglesia reformada aborrecen el error, ya que ellos aman la verdad de Dios. Porque como dice la Escritura, su palabra está enaltecida a la misma altura de su santo nombre. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Este versículo del Salmo nos enseña que la palabra de Dios está a la misma altura de su nombre. Y un reformado sabe eso. Y como sabe que tiene el mismo valor su palabra que su nombre, un reformado contiende por la verdad. Hermanos, quizás para definir a una iglesia reformada, yo debí decir solamente: una iglesia reformada es aquella que afirma confesiones reformadas. Pero todo esto que nosotros hemos venido compartiendo por la gracia de Dios, los encontramos precisamente en las confesiones reformadas. La confesión Westminster es una confesión reformada, la confesión de Augsburg es una confesión reformada, nuestra confesión de Londres de fe de 1689 es una confesión reformada, y estas confesiones también son puritanas, Por eso es que en un sentido una iglesia reformada es una iglesia puritana. Un cristiano reformado es un cristiano puritano también. Oremos al Señor para que podamos ser una iglesia con estas características particulares, a la cual se le conoce con el nombre de reformada. Quiera Dios que este mensaje sea de aliento para todos los ministros y hermanos, para preocuparnos acerca del estado de la iglesia del Señor, y nos esforcemos por ser una iglesia que camina por las sendas antiguas, pero que traía gloria y alabanza al nombre de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has permitido, Señor, tratar este tema de la iglesia reformada. Señor, quizás el ser reformado es un estilo de vida. El ser una iglesia reformada es, Señor, un estilo de vida, una visión tuya, Señor. Una iglesia reformada es una iglesia sobre la cual tú te has manifestado, Señor. Es una iglesia que te ha visto, Señor, con sus propios ojos y te teme, te conoce y te adora. Gracias te damos, Señor, que este mensaje pueda ser sellado en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a tomar aliento para convertirnos nosotros también a ser una iglesia reformada, quitando, Señor, todo aquello que no sea conforme a tu santa palabra, a tu pura palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.